yo. No lo veía. No estaba mirando. Okay, here it is. Okay. Oh, mira, look, they added that. Oh, no, they didn't add that. That was already there. Let's see what else did they add this month. They setting up now. Oh, they're still setting up. Okay. When will it be completely done? I don't know, because we still gotta do all lights and everything. Oh, okay. Honestly, it's done. It's nice. Get it to stand up. Is there anything new this year? What is it? Halloween. Halloween. Happy Halloween. Happy Halloween. Why is the car? Yep, the hearse. That's where they put the. Uh-huh. Te entregaste una cruz por amor al pecado, por amor a mí. Quiero serte siempre fiel. Okay, we're ready. ¿Qué sería de mí si no tuviera la fortaleza? Dios les bendiga y Dios les guarde en esta mañana a cada radio oyente, a cada persona que se conecta a través de la 1680 AM. En esta mañana, hasta que le hable su hermana evangelista Wilnelia García. Para mí es un placer, un sábado más, que el Ministerio Evangelístico Corazón de Guerrera esté a través de la radio 1680 AM y a través del Facebook Live. Aquellos que nos están escuchando, ¿verdad? Y no pueden, no saben cómo encontrarnos, pueden ir a través del Facebook y buscarnos como Ministerio Evangelístico Corazón de Guerrera, en donde pueden, ¿verdad?, escuchar las transmisiones en vivo o pregrabadas, ¿verdad?, más adelante. Tenemos una dirección del ministerio, una dirección postal, en la cual nos pueden escribir, ¿verdad?, aquellos confinados, aquellas confinadas, aquellos ministros, ¿verdad?, todos los que quieran o tengan alguna pregunta referente al Ministerio Evangelístico Corazón de Guerrera, nos pueden escribir a la dirección postal 4545 North Front Street, Filadelfia, Pensilvania 19140. También tenemos un número de teléfono al cual nos pueden llamar en cualquier momento. Está disponible 24/7. Si quieren que oremos por usted. Si tiene, ¿verdad?, una pregunta referente al ministerio, nos pueden comunicar al 267-228-5524. Y para más información, ¿verdad?, comuníquese a través de el Facebook. También tenemos un número de teléfono que es en cabina, el cual estamos ahora mismito. Y ese número de cabina es el 267-527-1680. Repito una vez más, 267-527-1680. Ahí nos pueden llamar durante esta hora de transmisión que vamos a estar aquí. En esta mañana, ¿verdad? Se encuentra conmigo mi hermana capellana Neuri Palacios. Un saludo, Neuri Palacios. Dios le bendiga a todos los amigos que se conectan, ¿verdad?, en las diferentes plataformas, y a aquellos radio oyentes que están conectadas aquí en la 1680 AM, en la única, en la grande, ¿verdad? Y es un privilegio estar acá. Y le damos las gracias, ¿verdad?, a la evangelista Wilnelia, mi hermana en Cristo, por esta invitación en esta mañana, esperando que todos sean edificados con esta reflexión que el Señor nos ha puesto en el corazón en esta mañana. Gloria a Dios. Amén. Amén. También se encuentra con nosotros. Es un placer para mí tener aquí con nosotros en esta transmisión hoy sábado a la pastora Auri Tejeda, amiga, ¿verdad?, de mi hermana Neuri Palacio, desde República Dominicana. Una mujer, ¿verdad?, que el Señor tiene por acá con nosotros, acá en Filadelfia, New Jersey, que ha estado varias semanas ya con nosotros, y el Señor la está usando grandemente por acá. ¿Puede dar unos saludos? Amén, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Auri Tejeda, como ya escucharon.
Doy gracias al Padre Celestial que me ha permitido estar en esta nación, especialmente en Filadelfia, y poder traer una palabra de liberación a todas aquellas almas que puedan escuchar el mensaje hoy en esta mañana. Amén, aleluya, nos gozamos en gran manera. Sé que el Señor te va a usar, yo me voy a gozar, y todos aquellos que están a través de la radio, a todos aquellos que van a escuchar a través del Facebook Live, también, ¿verdad? El Señor va a hablarle en esta mañana. Así que adelante, el micrófono es todo de usted. Puede compartir la escritura y lo que el Señor ha depositado en usted. Amén, sí. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema de Halloween. Sí, ese es el tema que hemos traído para esta mañana, esperando que el Señor traiga un mayor entendimiento acerca de lo que vamos a estar explicando en este día. Pues ya que sabemos que hay muchos cristianos que a veces permiten o celebran esta festividad, o también hacen decoraciones en su casa, y hoy vamos a estar haciendo una aclaración de lo que dice las escrituras acerca de esta temporada que viene siendo una temporada satánica o demoníaca, y por qué nosotros como parte del reino de Dios pues no podemos estar celebrando esta festividad. Mira, y es que la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 18, en el verso 11, dice así: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Es decir, hay una palabra ya dada de parte de nuestro Padre Celestial de lo que pasa con aquellas naciones que celebran este tipo de actividades. Entonces, vamos a ir al 14 de ese mismo capítulo. Yo quiero que tú lo leas conmigo, del 18 el 14. Porque esta nación que va a heredar a agoreros, adivinos oyen, mas tú no te es permitido, dice Jehová el Señor. Es decir, aunque el mundo entero pudiera estar haciendo este tipo de actividad, nosotros como nación de Dios no se nos es permitido. Y es aquí donde vamos a entrar a hablar acerca de lo que es el reino de Dios en nuestras vidas. Cuando Jesús nace, dice las escrituras que Él trajo un reino. Y sabemos que Jesús vino como rey a esta tierra. Y cuando Él nace, el rey Herodes se turba por completo porque le dijeron: ha nacido un rey. Pero ¿qué pasa? Cuando un rey viene a instalar su reino, Él trae su propia identidad, trae su propia cultura, sus propias leyes. Y por eso Herodes y toda Jerusalén se turbó por esta razón. Eso pasa cuando Jesús viene y instala el reino en nuestras vidas. Empezamos a tener la cultura del reino de Dios en nosotros. Y por eso es que Él dice que nosotros debemos de estar totalmente apartados de la cultura pagana. Amén. Cuando hablamos de cultura, vamos a ver, porque a veces decimos cultura, pero vamos a entrar en un entendimiento mayor de lo que es una cultura. Es algo que se cultiva, que se labra, que se cuida. La cultura viene siendo como parte del conocimiento y la educación de los miembros de una sociedad. También cuando hablamos de cultura, hablamos de comprender un conocimiento, una creencia, algo normal, una costumbre. Todo eso es propiamente de una cultura. Y cuando hablamos de la cultura del reino, es un conjunto de valores, hábitos que nos conectan directamente con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces es ahí donde nosotros debemos de empezar a entender que cuando nosotros somos trasladados del mundo de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo, pues también nuestra cultura debe de ser cambiada. Es decir, ya yo no pertenezco a la cultura del mundo, porque ¿qué es el mundo? El mundo son ideología, es una corriente que te hace pensar
te hace hacer cosas dentro de ese ámbito. El mundo viene siendo una parte de la conciencia del ser humano. Entonces, ¿qué pasa con esto? Actualmente, el 31 de octubre es una festividad del día de Halloween que actualmente está a nivel mundial. Anteriormente tan solo estaba en la parte que era aquí de Estados Unidos, pero hemos visto cómo cada día esto va proliferándose hacia otras naciones y ha sido transculturizado. Ya otras culturas están adoptando esta festividad. Entonces, ¿qué pasa con esta fiesta? Esta es una fiesta totalmente pagana. Es una fiesta que inició celebrándose por los celtas. Fueron los primeros que celebraron esta festividad. Entonces, ellos la realizaban como principio de año y para cambio de cosecha. Estamos hablando que un tiempo de cosecha es donde tú recibes lo que tú has sembrado durante un año o durante una temporada. Entonces tú vas a empezar a recibir lo que ya tú cosechaste. Eso mismo pasa en el mundo espiritual. Lo que tú cosechas ahora durante esta fiesta, esta festividad pagana, tarde o temprano, tú lo vas a descosechar. Entonces, ¿qué pasa con esto? El reino de Dios consiste en justicia. Toda obra de injusticia que se cometa durante esta temporada es algo que tú lo vas a ver a largo plazo y de generación tras generación. Entonces, también, ¿qué pasa con esta festividad? Y es que durante esta fecha se dice o se cree, según la cultura, que los muertos regresaban de donde estaban. Era un tiempo donde la oscuridad empieza a imperar y los espíritus que estaban muertos empiezan a visitar sus hogares. Eso se dice en la historia. ¿Qué otra cosa pasa con esta historia? Que los difuntos se les da permiso para andar en las calles, merodear en las calles. Principalmente cuando visitan la familia, hay 3 días. Estamos hablando que hay una dimensión que se abre del 31 hasta el día 2. Hay una dimensión que se abre donde ciertamente los espíritus caminan. Aunque la gente lo ve como una historia, pero sí está pasando en el mundo espiritual. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que también se pensaba que también, aparte de los espíritus buenos, como le llaman ellos, aparte de esos espíritus buenos, también los espíritus malignos estaban operando. Entonces, supuestamente se deja la comida frente a la casa para que los espíritus malos no entren a la casa, sino que desde ahí puedan tomar lo que se quieran llevar y seguir y no entrar a esa casa. Pero pasa otra cosa, y es que el día que se hace la cena, se abre una mesa en la casa y se le deja al espíritu familiar, al espíritu bueno, un plato en la mesa. Este plato en esa mesa y esa silla vacía, todos los miembros de la familia comiendo, representaba que el familiar muerto, si quería entrar a la casa, si entraba a la casa a comer, estaba bienvenido. Ese espacio era para esa persona. Era bienvenido. Entonces estamos hablando aquí que cuando tú permites que alguien entre en tu casa, tú le das entrada, tú le estás dando alimentación, y más cuando estamos hablando de una mesa. En el sentido espiritual, en las mesas se hacen negociaciones, se hacen pactos. La mesa tan solamente se sientan las personas que son amigas. Es decir, sí, entonces estamos hablando que usted está permitiendo que un espíritu tome dominio en su casa y usted le está haciendo su amigo. Entonces, por eso empezamos a ver a veces algunos hogares que empiezan los problemas en la casa, están los divorcios, está la rebeldía de los niños, las enfermedades. Es que le hemos dado entrada a través de estos espíritus o a través de la fiesta pagana a estos espíritus. Ahora entiendo un poco, pastora, ¿verdad? Ahora que estás explicando esto a profundidad, que es muy importante para aquellas personas que están escuchando,
¿verdad? Que ignorantemente el día 31 de octubre abren sus puertas a repartir dulces a aquellos niños que pasan, ¿verdad? Y tienen esa canasta y le ofrecen esos dulces y los niños van casa por casa. Entiendo ahora el porqué, ¿verdad? Como tú leías, ¿verdad? Como tú dices, de lo que pudiste entender y enfatizar y profundizar para traer en esta mañana, que en aquellos tiempos las personas, ¿verdad?, ponían un envase con comida para que aquellos muertos pasasen y tomaran lo que les correspondía, ¿verdad? Y siguieran de largo ignorantemente en un pasado, ¿verdad? Porque yo no soy cristiana de toda mi vida, yo llevo 15 años sirviéndole al Señor. Yo también fui partícipe de eso, en la cual abría la puerta de mi casa a darle dulces a los niños ignorantemente. Pero ahora uno entiende, ¿verdad?, por la historia, que hoy día mucha gente practica esto, y aún gente que le sirven al Señor. Exacto. Abriéndole la puerta a los muertos, a los demonios, a las entidades, a los gobernantes de las tinieblas, ignorantemente. Pero la palabra es clara, porque si la palabra dice que no, que ahí lo leíste claramente. Exacto. Lo que no se puede. Wow, qué poderoso, qué profundo. Entonces, tomando esa misma palabra, la palabra que se usa cuando los niños van llevando o buscando los dulces es truco o track o truc, que es como o dulce o truco. Entonces ahí se hace un pacto, porque si tú no tienes el dulce, tú tienes que pactar con el niño, si no el niño, dice la historia, solía maldecir ese hogar. Es como cuando Jesús le dijo a los discípulos, porque todo es como una trama, queriendo imitar las cosas de Dios, pero malversada. Entonces, ¿qué pasa con esto? La Biblia, por ejemplo, nos enseña que cuando tú llevas la palabra a un lugar y no te reciben, que te sacudas el polvo y continúe, que donde te abra la puerta, tú dé la palabra. Así mismo pasa con esta historia. Entonces, cuando el niño llega y no le dan el dulce, él puede emitir una palabra de maldición sobre el hogar. Entonces, si tú le das el dulce, como quiera tú entras en un pacto con el enemigo, porque esa es la palabra truco o el truc o trac, que es el dulce o el pacto. Nosotros en Puerto Rico, ¿verdad?, cuando decíamos dulce o dinero, como si no tienes si no tienes dulce me das dinero. Me das el dinero, exacto. Entonces, otra de las formas también que aquí utilizan es el nabo o la calabaza, que la vacían y le ponen una vela adentro. Eso tiene su significado en el mundo espiritual, ya que esta es una luz que viene siendo efímera, pero sabemos que la luz del mundo es Cristo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vamos a hablar un poquito de la historia de Jack, que es el personaje principal de esta historia. Jack era un hombre sumamente tacaño y este tipo era habilidoso. Entonces, ¿qué pasa? Un día le tocaba la muerte y Satanás mismo vino a buscarlo. Cuando Satanás viene a buscarlo, él entra en una negociación con Satanás y le dice: bueno, ya que tú me vas a llevar hoy, vámonos a tomar un par de cerveza. Dentro de ese ámbito de la cerveza, como él era demasiado sabio y vivo, no tenía dinero para pagar y hace que Satanás se convierta en una moneda. Por eso, escuchándote que era dinero o dulce, entra en el trato de la moneda, que es lo primero que Satanás también le oferta a las personas para que entren en su mundo, en la fama y el dinero. La gente por el dinero hace muchas cosas. ¿Qué pasa? Que Satanás se volvió la moneda, pero Jack, como era demasiado sabio, cogió la moneda, se la puso en un bolsillo en la cual tenía un crucifijo. Narra la historia que Satanás, para poder salir de este lugar, volvió a hacer otro trato con Jack, y el trato era que él le iba a dar 10 años de vida. Bien, en esos 10 años de vida, entonces Jack, o antes de eso, él lo llevó a un árbol de manzana, sí, antes de los 10 años de vida, lo llevó a un árbol de manzana. En el árbol de manzana
Este es el dulce de pie que la gente suele hacer aquí en esta temporada. El árbol de manzana también viene representando algo en esta temporada y fue parte del trato que se hizo con Jack y Satanás. Él le puso muchos crucifijos alrededor del árbol de manzana y ahí volvieron a entrar en el trato ahora de los 10 años de vida. 10 años de vida es una temporada. Estamos hablando de que un trato con el enemigo en ese momento dura 10 años. Y en 10 años pueden ocurrir muchas cosas. Por eso en 10 años se ven los cambios, ve las transformaciones en los niños, no voy a decir que todos entran en esa dinámica, pero esos 10 años van a determinar el futuro de los niños, de los adolescentes, de tu hogar. En estos 10 años muchas cosas pueden pasar. ¿Por qué razón? Porque ya usted ha pactado con el enemigo durante esta temporada, o las personas más bien que hacen esto. Entonces, ¿qué otra cosa acontece aquí? Y es que cuando ya está el cumplimiento de los 10 años, vuelve Satanás a buscar a Jack, o ya Jack muere en esa trayectoria de los 10 años. No lo reciben en el cielo porque él pactó con el enemigo, vivió una vida de injusticia durante esos 10 años y el cielo no lo puede recibir. Ya ustedes saben, estamos hablando que es una temporada donde la persona pierde su integridad, sus valores, se desmoraliza por completo. Por eso vemos que en ese tiempo los niños pueden ser drogadictas, pueden entrar en trastornos emocionales, le puede pasar muchísimas cosas. Entonces, cuando toda esta parte de injusticia que Jack había cometido, ¿qué pasa con esto? Que este muchacho, Satanás tampoco lo quiso, porque ya ellos habían hecho un pacto donde el alma de Jack no podía ser tocada, que eso fue lo que él pactó en ese momento. Él dijo, tú no me puedes tocar mi alma, yo te voy a dar la libertad, supuestamente a Satanás. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que Satanás tampoco quiso a Jack, y Jack quedó para caminar deambulante durante el resto de su vida. Es ahí donde empieza, donde Jack coge un nabo o coge la calabaza que se utiliza aquí en América y le ponen la vela adentro. ¿Qué pasa con esta vela? Es un falso alumbramiento, porque lo único que puede alumbrarte el camino, él lo usa para alumbrar el camino, pero lo único que dice las escrituras que alumbra el camino del hombre es la palabra del Señor. Amén. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el hombre entiende que lo único que lo puede alumbrar, ninguna vela puede hacer esto en el mundo espiritual, solamente Cristo. Y este hombre empieza a caminar deambulante, y empezaron a celebrar esta festividad cada año para que los muertos a través de la vela fueran alumbrados por Jack y fueran llevados al camino correcto. Pero sabemos que ningún espíritu, nadie puede guiar al hombre al camino correcto, porque dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y es ahí donde el hombre tiene que entender que lo único que usted necesita en esta vida es a Jesús en su corazón, para que sea guiado por el camino correcto. Entonces, ¿qué otra cosa pasa con esta historia? Vamos a ver. Con todos estos símbolos que se utilizan. Por ejemplo, las calabazas se utilizan para ahuyentar, como habíamos dicho, se utilizan para ahuyentar los espíritus. Amén. Sí, la hermana Nuri quiere decir algo. Las calabazas se utilizan para ahuyentar los espíritus. Pero ¿qué pasa? Que anteriormente en el pueblo hebreo se utilizó la sangre
como una marca en la puerta. Entonces, amén. ahora se utiliza la calabaza, pero sabemos que el único que puede marcar al hombre es la sangre preciosa Amén, aleluya. de Cristo. Ahí no hay, cuando nosotros, ¿verdad? Me encanta como ella va trayendo, porque verdaderamente el enemigo siempre trata de imitar. Él es un imitador. Y todo lo que Cristo hizo, todo lo que está en las Escrituras va a tratar de transversar, de cambiarlo. Él va a tratar de confundir a las personas en la misma palabra. Por eso es que dicen que el que no lee la palabra y no se educa en ella, pues por falta de conocimiento, ¿verdad? Perecerá. Se perderá, ajá, exactamente, porque no tiene el conocimiento. Pero es porque también el enemigo utiliza las mismas cosas, pero las cambia a su favor y su conveniencia. Aquellos ignorantes, aquellos que no tienen conocimiento, sin querer queriendo, se pierden. Se pierden porque van tras la práctica de las tinieblas. Y en estos tiempos, ¿verdad? Tantas personas que practican, y como tú dices, que decoran sus hogares. Mira, yo paso por los hogares por ahí, yo manejo, y yo veo las casas llenas de tantas muñecos demonios, digo yo. Prácticamente le está dando la bienvenida, ¿verdad? Y todas estas cosas que ponen en sus patios, todas estas calabazas, las escaleras. Y yo digo, Dios mío, Señor Padre, pero qué ciego está el mundo. Abriéndole las puertas a las tinieblas. Y como tú dices, todo eso causa, ¿verdad?, que las personas aún en sus hogares están pasando tantas situaciones, como decía ya al principio, ataduras, enfermedades, hogares rotos, niños rebeldes, a causa de abrirle las puertas al mismo enemigo, y no se dan de cuenta. En donde yo vivo, alrededor de donde yo vivo, para este tiempo se hace una competencia de la casa que más decora en Halloween. Mira qué cosa. Y si tú pasas ya la última semana, ya llegando el 31, la gente se vuelve loca. Yo digo verdaderamente que la gente está loca de verdad. Porque para tú invertir, pero Neuri, te digo algo fuera de algo de loco. Eso es cuánta cosa hay. Tú sabes que en los países de nosotros en Navidad la gente se pone las casas bien lindas al frente. Pero aquí es con lo contrario, aquí con las tinieblas. Amén. Y eso sucede alrededor de donde yo vivo, en todo ese vecindario, y le dan un premio. Y yo digo, wow, verdaderamente que las personas están bien mal, pero es que están también ciegos, no entienden. Y el que no entiende, ¿verdad?, y no conoce la palabra, pues cae en esa trampa, que en estos tiempos, en este país, eso es un negocio también, pero ese negocio también es atadura. Exacto. Se dice que la inversión más grande en los Estados Unidos de gasto de disfraces y de decoración de hogar se hace en esta temporada. Se gasta mucho más que en la Navidad. Y los disfraces son carísimos, todos son totalmente costosos. Y algo que es que me llama mucho la atención con esto de los disfraces es que el niño, cuando se disfraza o cuando una persona se pone una máscara, pierde identidad y propósito. ¿Por qué razón? Porque es que la persona debe de ser él para ser un personaje mitológico o un personaje ficticio. Entonces todo eso pasa donde también a través de la máscara la gente muestra que no es. Es decir, se tapa también el rostro para presentar otra identidad que no es en el Señor. Entonces podemos decir que para ir dándole el toque final a esta enseñanza, y es que por ejemplo, cuando hablamos de Halloween, es una fiesta pagana. Esta palabra para que se le queden a los oyentes, donde se hacen ritos y sacrificios. Esto no es una fiesta porque sí. Aquí lo más grande sacrificio del año completo se hacen en el tiempo de Halloween. Hay personas que matan animales, pero hay otros que sacrifican humanos. Particularmente para esta fecha, yo que tengo un negocio de venta de animales, he dejado de vender ciertos tipos de animales porque empecé a ver que en ciertas fechas del año se vendía mucho más, como son las palomas, la gallina negra, las tortugas,
utilizan todos estos tipos de animales Para hacer ritos. satánicos. Lo que van a mayor escala, lo que van a buscar ascenso, bautismo, pues hacen un sacrificio mayor, ya como de niño, adolescente o niñas que sean señoritas. Esta es una temporada donde se pierden millones de personas y la gente no sabe por qué, pero es que son utilizadas para ritos satánicos. ¿Qué más podemos decir en esta temporada? Como le decía, hay ascenso a nivel satánico, hay bautismo a nivel de la brujería, la hechicería, porque es un portal que se abre durante 3 días, del 31 al día 2. ¿Y qué pasa el día 2 específicamente? Del 31 al día 2, en la mayoría de países se celebra el Día de los Muertos. Es porque está conectado, propiamente está conectado con esta fiesta pagana de brujería. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver incluso personas posicionadas en cruces de calle, cuando usted lo vea es porque están maldiciendo el lugar. Hay brujos que son especialistas en pararse en una esquina. Los brujos suelen también hacer expiaciones en la calle, pararse en un cruce de calle, instalar un demonio allí y usted empieza a ver accidentes, violaciones, atracos, y usted dice no pueden pasar por esa esquina porque están ocurriendo cosas extrañas. Es porque algún brujo instaló un demonio allí. ¿Qué pasa también con todo esto? Les decía que hay ascenso satánico, hay una participación masiva donde en esta época las personas son posicionadas en diferentes lugares en el mundo espiritual. Pero ¿cuál es qué es lo que va a hacer la iglesia de Cristo? Amén, amén. ¿Qué aleluya. vamos a hacer como iglesia? Amén. Precisamente es el tiempo de estar en alerta. Amén, aleluya. Nosotros, dice la Biblia, que nosotros, las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia de Cristo. Y cuando tú entiendes que la palabra iglesia es para tú tomar decisiones y es un parlamento donde se toman decisiones serias para tomar dominio en la nación, tú no ves la iglesia simplemente para ir a cantar un coro. No, tú la ves para tomas de Amén, decisiones. aleluya. Entonces, cuando la iglesia decide tomar 40 días de ayuno, 30 días de ayuno, nosotros tenemos que estar en esa disposición porque que vamos a estar peleando fuertemente en contra de las acechanzas de Satanás. Ese es nuestro trabajo aquí en la tierra. Aleluya. Tener estrategia para derribar las obras del maligno. Se activan los dones de ciencia y de conocimiento cuando tú entras en esta guerra espiritual. Yo recuerdo que en una de las guerras para esta temporada, hace 2 años, nosotros pudimos derribar todos los centros de hechicería de la localidad donde nosotros vivimos. Y recuerdo que estábamos orando fervientemente a las 5 de la mañana. ¿Qué pasa? Que ya casi terminando, yo duermo, me acuesto como a las 5 de la tarde y entro en un sueño donde yo veo que alguien me está buscando. Cuando el hombre me ve, me dice, ¿eres tú? Digo yo, sí, soy yo. Yo salí del sueño, pero yo no conocía al hombre. Pero el Espíritu Santo me dio a entender que era un brujo. Bueno, yo llamo a una amiga y le pregunto, mira, el brujo fulano es así, asado. Me dice, sí, yo no lo conocía literal. Eso fue un domingo. El lunes él fue a mi casa. Él me andaba buscando. Al encontrarme en el mundo espiritual, ya él sabía quién yo era y él fue a mi casa. Cuando yo me desmonto del taxi, él está como un brujito y yo lo veo que tiene los ojos quemados, porque fue algo que nosotros hicimos en el mundo espiritual. Le quemamos los ojos a los brujos y lo desautorizamos para que no nos pudieran encontrar. Entonces, siempre que usted ore en el mundo espiritual, tiene que cubrirse y decir que están ciegos, sordos y mudos, porque ellos van a buscar estrategia para que quieren encontrarnos a nosotros. Bien, en fin, es que el brujo se fue.
el muchacho le hizo seña que era yo la persona. Yo me quedé observando porque cuando yo llegué, él salió debajo de una mata, me miró y le dijeron, esa es la tipa, como decimos. Bueno, ellos se fueron y al otro día yo encontré una paloma muerta en el mismo lugar donde él estaba. Yo sé que él hizo algo en mi contra, pero igual no ha Cubierta por la sangre de Cristo. Exacto. Amén. ¿Qué le digo con esto? Cuando nosotros entramos en la guerra, Dios tiene un compromiso con nosotros. Amén. Nosotros estamos para decretar la palabra y creer que Dios lo va a hacer. Muchas personas le tienen miedo a las guerras espirituales por temor de la represalia, pero nosotros tenemos a nuestro favor Amén, ángeles yes, que amén. están peleando a nuestro Amén, favor. amén, aleluya. Eso es lo importante. Reconocer en dónde estamos plantados. Porque el que tiene temor es aquel que no reconoce el poder y la autoridad que tiene nuestro Padre Celestial. Que ya Él derrotó a todos los demonios junto con el diablo, todos los secuaces, los gobernantes, las potestades, todo lo que se pueda mover en las tinieblas, eso está derrotado. Cuando nosotros reconocemos ese poder, entonces caminamos sin ningún temor. Caminamos sin ningún temor porque no le damos autoridad a las tinieblas. Le damos autoridad al que autoridad tiene. Exacto. Y eso es lo que sucede hoy día, que hay muchas personas que, como tú acabas de decir, tienen temor a enfrentar. Tienen temor a enfrentar. Mira, ayer en años pasados, yo, ¿verdad? No era cristiana. Y yo fumaba. Yo tenía un vicio de fumar marihuana. Y yo me iba al Bayman de mi casa y yo fumaba. Y en aquel pasado, ¿verdad? Hubo un momento en donde fui tomando a una mujer de estas que leyeran las cartas y todas estas cosas. Estaba pasando por un proceso y como, pues yo no tenía, yo sé, ya sabía que existe Dios. Pero uno cuando está pasando, ¿verdad? Y no conoce a Cristo. Y está pasando por un proceso, uno quiere saber qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar. Y uno no acostumbraba, no era frecuente, pero sí llegué ahí. Y a mí me entró un temor, que cuando yo caminaba yo sentía que había alguien todo el tiempo detrás de mí. Yo subía las escaleras y yo tenía que mirar, porque yo sentía una presencia, alguien detrás de mí todo momento. Aun cuando yo fumaba en el Bayman de mi casa, era tarde en la noche, yo fumaba, tenía como un miedo. Tenía un miedo. En la noche, si yo me levantaba a ir al baño, yo no miraba el espejo. Yo me lavaba las manos y yo no miraba el espejo, porque yo pensaba, eso era en mi consciente, el temor. Yo no podía mirar el espejo porque yo pensaba que alguien me iba a aparecer por atrás. Incluso, en la ignorancia tan grande que yo hice, fue algo que verdaderamente fue un error, pero le doy la gloria y la honra a Dios, que el Señor llegó a mi vida a tiempo. Conocer a una persona que estaba metido en la santería. En ese momento en donde yo era soltera, yo conocí a una persona y yo no lo sabía. Pero mi hermana, yo tengo una hermana que le gusta todas estas cosas y está atada a todo esto del ocultismo. Y me trae esta persona a mi casa y yo en ese momento, que estaba soltera, los conocimos. Esa persona me dice, tú estás pasando por esto, esto y esto, pero era porque mi hermana ya le había contado. Pero uno está tan ciego y tan ignorantemente, ¿verdad? Yo decía, wow, ¿cómo tú sabes todo esto? La persona me dice, tienes que hacer esto y esto y esto en tu casa para que deje de sucederte lo que te está sucediendo. Y yo ignorantemente accedí. Pero en ese mismo proceso, yo no sabía, no tenía conocimiento de lo que él estaba haciendo en mi casa. Voy a ese lugar a acompañar a una persona que me pidió que la acompañara, y ahí fue donde esa otra señora que estaba siendo utilizada, ¿verdad? Que era la que leía cartas y todas estas cosas, me dice lo que está pasando en mi casa. Me dice, en tu casa alguien hizo esto, esto, esto y esto, y no es con buena intención. Porque verdaderamente ella me dijo, tú no crees en esto, ¿qué tú haces aquí? Porque verdaderamente yo he sido como siempre bien incrédula, pero a la misma vez como incrédula, pero curiosa. Y me explicó lo que estaba sucediendo en mi casa. Yo fui a mi casa, saqué todas las cosas que él había puesto. Incluso una noche, yo fui a un lugar que me dijo, tienes que dar un baño. Él estaba haciendo cosas incorrectas, que se supone que él no hiciera. Él estaba aprendiendo en ese mundo de la santería, pero él quería practicar en mí cosas que él se supone que no practicara. Porque se supone que cuando llaman un ascenso es que ellos hacen bautismo, limpias y todas estas cosas. Él no podía, pero yo no sabía. Hasta un tiempo después que me enteré que él estaba haciendo cosas incorrectas, que no debió de haber hecho, y mucho más, ¿verdad? Yo le doy la gloria y la honra al Señor, que sin querer queriendo, porque hay personas que vienen con un don que Dios le da, y lo usan mal,
Exacto, en las tinieblas. La usan en las tinieblas. Y yo pienso que esa mujer, aunque estaba usando ese don en las tinieblas, fue la persona que Dios utilizó para abrirme mis ojos y sacarme de donde yo estaba entrando. Yo estaba entrando a algo que no era correcto. Y en ese mismo tiempo, creo que un año después, fue que yo estaba, tú sabes, fuera del camino de esa persona. Dios trajo el que es mi esposo hoy a mi vida. Y gracias a Dios, la gloria y la honra a Dios, que ya llevo 15 años sirviendo al Señor. Y no entré en ese mundo porque uno comienza de poco a poco. Y yo no le di autoridad. No le di autoridad porque aunque yo no era cristiana, yo no era católica, porque yo no iba a ninguna iglesia, verdaderamente yo sabía que había un Dios, que Dios es todopoderoso. Y aunque quizás hay personas en este momento que están escuchándonos a nosotros, que ignorantemente, como yo en aquel momento, quería conocer algo de lo que estaba pasando en mi vida, y ese algo era abriéndole la puerta a un portal de maldición para mi casa, para mis hijos y para mi vida. Le doy la gloria y la honra a Dios que no llegué, ¿verdad? No llegué a entrar a lo profundo, y que hoy por hoy estoy, ¿verdad?, sirviéndole al Señor y haciendo todo lo que yo hago para la gloria y la honra de Dios. Porque como te acabo de decir, ¿verdad? Y le digo a ustedes, no hay más poder sobre la tierra que el poder que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que podrá venir cualquier brujo, cualquier santero, mira, cualquier potestad de las tinieblas a tratar de adivinar tu futuro, aún los horóscopos. Y ahí no hay absolutamente nada de verdad. Ahí lo que hay es confusión. Así que la única verdad es Cristo. El único camino que te va a llevar a la verdad. A usted que está escuchando, no le abra puerta, mira, ni siquiera, como decía aquí la pastora Auri, de poner esas calabacitas, de disfrazar a sus niños, ni siquiera de angel. Porque a veces le compran un disfraz a un niño, le voy a poner un disfraz de los bebés recién nacidos, que a veces los veo, de un strawberry, un disfraz de un ángel, un disfraz de algo como inocente, pero estás practicando, estás entrando a la práctica, porque entonces no le pones eso en cualquier otra temporada del año. No importa que sea un disfraz de una strawberry, estás entrando a la práctica, estás abriendo puertas en tu hogar, ¿verdad?, de maldiciones, que ignorantemente, porque el disfraz no sea de algún carácter, ¿verdad?, de demonio o de bruja o de estas cosas, estás practicando, estás abriendo puertas. Mira, mis hijas, yo tengo 3 hijos y son mayores de edad ahora, pero cuando yo me convertí eran jóvenes, teenagers. Yo rápido empecé a parar en mi casa, no se practica esto, no se practica porque por el conocimiento. Mis hijas en la edad de 14 y 15 años se compraban sus disfraz y se iban, y por allá se vestían y hacían las cosas pero yo siempre oro, yo soy una persona que yo me muevo por mi casa. Y a mí el Señor, me ponía ahí. Un día estaba orando en el cuarto de mis hijas y el Espíritu Santo me dice que abra la puerta. Cuando abro la puerta y jalo una bolsa que había en la parte de arriba del closet, ya había pasado Halloween. Ahí estaban todos los disfraces. De lo que se ponían, las medias, el rabito, los cuernitos y todas estas cosas. Y ahí era que yo las cogía y yo, pero es que ustedes verdaderamente, porque eran jóvenes que no entienden, pero ellas hacían escondidas de mí. Y yo siempre ahí iba con el clavo. El Espíritu Santo me movía, yo abría y ahí encontraba, porque yo le oro hacia el Señor, que me muestre qué es lo que está en mi casa, qué puerta mis hijos hayan abierto en mi casa. Y así es que tenemos que orar, aquellos que estamos criando muchachos, aquellos que tenemos niños, jóvenes y teenagers, que el Señor muestre, porque si tú no le pides al Espíritu Santo que te muestre, tus hijos, ¿verdad? Ellos hay una influencia bien fuerte en este mundo con los jóvenes. Hemos estado orando un mes por los jóvenes y los niños poderosamente, todos los días sin fallar, por todas estas cosas y por muchas otras cosas más, porque los jóvenes es lo que el enemigo está utilizando en estos tiempos para destruir la familia, destruir el ministerio que Dios haya llamado, porque es la juventud lo que continúa. Los jóvenes son más accesibles, son más débiles. Si los jóvenes no están metidos orando, no están leyendo palabras, no están en esa búsqueda de presencia, son los que están ahí a flor de piel, para que el enemigo venga, los tome y los use en contra de sus propios padres
y en contra de un jóvenes con otros en las escuelas matándose. Exacto, porque la generación a Satanás le interesa. ¿Por qué razón? Ujú. Porque son los que van a seguir continuando Amén. con el legado. Amén. Y ciertamente cada cristiano debe de limpiar su casa. Amén. Porque hay cositas que son pequeñas, pero que son objeto de maldición. Y la Biblia lo dice, hay anatema, entonces tenemos una maldición en la casa, a veces no sabemos por qué nos va mal en la finanza, como habíamos dicho, en la salud, en la relación intrafamiliar, y son muchas cosas que por tener un objeto de maldición podrían estar acarreando eso mismo en nuestro hogar. Sí, hay una pena. Neuri, algo que compartir. Amén. Quiero compartir este texto, ¿verdad? Que está en Romanos 12:2, que nos dice que va de acorde con el tema, que no imitemos la conducta ni la costumbre de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Nosotros como pueblo de Dios, iglesia, no estamos llamados a celebrar este tipo de celebraciones. Y tristemente, ¿verdad? Hay personas que en su ignorancia, como estamos hablando, celebran este tipo de fiesta y están abriendo puertas en el mundo espiritual que va a afectar la misma iglesia, porque cuando usted entra a la iglesia en ese estado de atadura, ¿verdad? Usted va a cargar el ambiente, va a ser un poco, y eso es una estrategia, ¿verdad? Satánica, que lo usa el mismo enemigo en contra de las personas para atacar directamente a la iglesia entre estas personas, para que la bendición de Dios no fluya, ¿verdad? Estamos llamados a cada día, ¿verdad? Seguir que el Señor trabaje en nosotros en liberación, pero si hacemos esta fiesta, nos atamos más, abrimos esas puertas y entramos al mundo del enemigo. Prácticamente estamos en la iglesia atados, porque no vamos a cumplir el propósito que Dios puso en nuestras manos por esa atadura. Tiene que venir alguien, un profeta, un evangelista, a decirte, mira, tú estás atado, y a liberarte, porque tú mismo muchas veces no te puedes liberar, porque tú mismo no sabes ni que estás atado. Amén, Gloria a Dios. amén. Miren, yo he entendido, ¿verdad? Que hay personas, ¿verdad? Como yo decía, que sin saber lo que está sucediendo en sus casas, muchas veces, ¿verdad? Pero la palabra es luz. Y aquel que lee Biblia y entra en la profundidad de la palabra misma te va a llevar a identificar lo que tú estás haciendo bien y lo que tú estás haciendo mal. Porque esta es la profecía más grande, ¿verdad? Que es la que nos deja saber, mira, en algún momento el mismo Espíritu Santo te va a revelar qué es lo que es. Porque a veces nosotros decimos, ¿qué será? ¿Qué será lo que está pasando? Pero cuando vamos al Padre, muéstrame, revélame. Quizás yo he olvidado algo que yo hice, pero yo necesito que tú me lo reveles y me lo muestres. Miren, esa voz te habla en tu interior y tú te mueves. Ese es el GPA, yo digo que es más certero, que no se equivoca. Y de momento tú comienzas a caminar por tu hogar o donde quiera que sea, ¿verdad? Que el Señor te va a mostrar lo que te vaya a mostrar y te lleva con un objetivo. Y tú das en el clavo, porque es que Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Eso no se le escapa nada. Él es omnipresente, omnipotente, está en todas. Y así que nosotros tenemos que orar. Si usted está pasando por una situación en su casa, si usted está pasando por un proceso y usted no puede identificar el porqué de la enfermedad, el porqué de los problemas financieros, el porqué de la rebeldía, el porqué su matrimonio no está funcionando correctamente, váyase de rodillas, sepárese unos días de ayuno y oración, pídale al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que demuestre qué es lo que está sucediendo en su vida, qué es lo que está sucediendo en su hogar, en su matrimonio, para que sea revelado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, porque es lo único, ¿verdad? Que nos va a hacer entender. Pero si nosotros no vamos al Padre a pedirle que nos muestre, ¿cómo nos va a mostrar? Exacto. Porque Él sabe lo que hay. Pero tenemos que reconocer que nosotros como hijos de Dios tenemos las herramientas en nuestras manos, pero muchas veces no las sabemos usar. Exacto. Sí, sucede algo, y es que cuando la persona no sabe escuchar la voz de Dios, no se puede o no sabe cómo ser dirigido por Él. Amén. A veces Dios te habla, pero empiezas a pensar, ¿es Dios o no es Dios? Por eso es bueno cuando le hacemos una pregunta al Espíritu Santo y aún no tenemos el tacto de cómo Él habla, hacerle esa sola pregunta y entrar dentro de la dinámica y dejarnos llevar Amén, por aleluya. eso que Dios te está diciendo, para que entonces tú aprendas a escuchar la voz de Dios. Amén, aleluya. Es algo que yo siempre digo, que el que no conoce la voz de Dios no la va, de que no la conoce, no profundiza, no está entre la presencia, no busca a Dios.
no lo va a conocer porque es como nosotros mismos también. Si yo ando con Auri y yo ando con Neuri, yo conozco la voz de Auri y yo conozco la voz de Neuri. Podemos estar en un lugar, pero quizás yo no te he visto. Pero yo a la distancia te escuché hablar. A la distancia escuché hablar a Neuri y yo digo, wow, por ahí están las hermanas, porque las escuché, porque reconocí la voz. Es lo mismo cuando conocemos al Padre, cuando conocemos la palabra a Jesús a través de la palabra. Vamos a entenderlo, pero si no profundizamos en la palabra y no le buscamos y no tenemos intimidad con Él, ¿cómo vamos a conocerlo? Exacto, eso es lo que estamos tratando en este día. Dice la palabra que tú conoces la verdad te hace libre. Amén, es un aleluya. conocimiento que se está trayendo en esta mañana para que muchas personas que no Amén. sabían cómo se mueve y cómo opera el mundo de la espiritual en estos días, en el mes de Amén, Jesús, sí. pues puedan entrar en ese entendimiento. Creo que aunque usted no esté escuchando la voz de Dios audiblemente, pero por medio de las escrituras y por medio de este conocimiento, Amén. tú puedes entender que sí ha sido Dios que ha hablado a tu vida. Amén, Y es aleluya. algo que entonces empezamos a ponerlo en práctica. Amén. El que quiera indagar, que indague, es bueno. Los discípulos de Berea buscaban mucho más de las escrituras. Amén, aleluya. Y hay otras personas que entienden que no lo hacen con una intención de brujería, de satanismo, de hechicería, pero igual es lo que acabamos de leer en las escrituras. No podemos seguir tras las corrientes de este mundo. Amén. Nosotros tenemos una cultura totalmente distinta a la de esta tierra. Amén, aleluya. Le damos las gracias a la hermana Auri por tan poderosa enseñanza en esta mañana. Hay personas a través del Facebook, está mi hermana Ana, ¿verdad? Que se ha gozado con nosotros, mi hermana Luz, Ani, que le enviamos saludos, Glorimar desde Puerto Rico, ¿verdad? Todas aquellas personas que se han gozado y han comentado y están escribiéndonos, ¿verdad? Verdaderamente que esperamos que el Señor, ¿verdad?, haya hablado a la vida de cada una de ustedes, al igual de cada uno de los que va a escuchar más adelante esta pregrabación, como trajo la pastora, ¿verdad? En esta mañana es una enseñanza para ayudar, ¿verdad?, a salir a aquellas personas que sin saber quizás están entrando en un error, o aquellos que lo practican aún a sabienda, que verdaderamente se dejen dirigir por la luz, que es Cristo, la luz verdadera. No todo lo que imita Satanás. Y más en estos tiempos que se prestan para que se abran muchos portales, muchas puertas y nuestros hogares, ¿verdad? Aún con las situaciones que pasamos, aún nosotros ignorantemente, ¿verdad?, querer abrir más puertas y que más sombras de las tinieblas entren a tu casa a destruir lo que el Señor, ¿verdad?, ha dicho que va a hacer. Porque cuando Dios promete algo para tu vida, Dios lo cumple. Ahora está en ti a quien, ¿verdad?, abres puertas y a quien cierras puertas. Está en nosotros mismos el saber identificar cuando algo viene que no es de Dios. Está en nosotros mismos, ¿verdad?, pedirle al Señor ese discernimiento para poder discernir, porque hay cosas que van a venir disfrazadas. Pero si tú no tienes el conocimiento, si tú no tienes el entendimiento, vas a abrir esas puertas a tu hogar y luego vas a ser tú la que vas a tener que guerrear fuertemente para tener que cerrar todos esos portales que ignorantemente y sin conocimiento abriste a Satanás, que lo reprendemos en esta hora porque no tiene parte ni suerte. Así que en esta mañana se nos acabó el tiempo, 2 minutos, pero le damos las gracias, ¿verdad?, una vez más a mi hermana Neuri Palacio y a la pastora Auri Tejada, ¿verdad?, por traer esta poderosa enseñanza. En otra ocasión que esté por ahí en Filadelfia visitándonos, la hermana Neuri en confianza, y le invitamos nuevamente. Nos quedamos con ganas, ¿verdad?, pero en la radio todo tiene un tiempo, así que bendiciones a todos los que escucharon a través de la radio 1680 AM y a todos los que se conectaron a través del Ministerio Corazón de Guerrera, a través del Facebook Live. Dios les bendiga.